10 y 3 de la mañana, el otro tema que nos viene sobre todo desde el domingo es la criptoestafa en la que está involucrado, en la que aparece Milei, no sé ya ni cómo ponerle el término, él dice difusión, otros dicen recomendación, asesoramiento, Bueno, publicidad. ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo y sobre todo hasta qué punto gran parte del éxito económico en algunas cuestiones puede quedar terriblemente empañado por lo sucedido con la criptomoneda? Bueno, yo creo que esta es la gran clave, ¿no? Si nos levantamos un poquito y salimos del fraude y nos vamos ya a un componente más estructural, evidentemente, pues aquí hay un problema, ¿no? De hecho, pues en las últimas horas el diario La Nación en Argentina informaba que finalmente hay un bufete de abogados que ha decidido poner una demanda ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Por este fraude y situando a Milei en el centro, y veremos cómo al final pues esto tiene recorrido, a lo mejor no, a lo mejor también se queda directamente como papel mojado. Al final lo que vemos es que este último fraude de cripto en el que se ha visto envuelto el presidente de Argentina, pues evidentemente puede empañar logros macroeconómicos conseguidos en los últimos meses, al menos los que le permiten seguir enganchado a la ubre de un Fondo Monetario Internacional que le mantiene en rescate permanente y sin el cual no podría hacer frente a sus obligaciones financieras. Y aquí lo que tenemos es un contexto de mejora de cifras macroeconómicas. Todavía bueno, pues necesita un apoyo exterior a Argentina para poder hacer frente a sus obligaciones. Tiene una reducción de la pobreza, una reducción de la inflación, aunque todavía las tasas son altas. Y también hay ciertas trampas, ¿no?, que ha realizado, como el hecho de cambiar la deuda del Tesoro por la del Banco Central y ir bajando tipos de interés cuando tenía un entorno inflacionario. Pero bueno, yo entiendo que al final el sudoku que tenía Milei era muy complicado y nadie se querría ver en la situación macroeconómica en la que él coge el país, ¿no? El problema con respecto a este tema del fraude cripto no solo es el fondo con el que se ha tratado este asunto, sino también las formas, porque es que ayer por la noche hora argentina, en una entrevista concedida por el propio Milei, él dijo que esto es como apostar en el casino y el que pierda que se fastidie, diciendo que los estafados son responsables de haber metido su dinero en esta meme coin, en esta criptodivisa Libra, eludiendo la cuestión central, que fue él, precisamente, como presidente de Argentina, aunque él diga que lo hizo a título particular, pero esto no, él es el presidente de Argentina, quien hace campaña y hace promoción para que los argentinos confieran en esta criptodivisa. El mensaje textual que él pone es: la Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando a pequeñas empresas y emprendimientos argentinos, ¿no? El mundo quiere invertir en la Argentina. Bueno, pues de alguna manera yo creo que aquí sí que hay una promoción evidente, ¿no? En ese momento muchos argentinos compran estas unidades de la divisa cripto, que fue vendida por aquellos que sabían que Milei la promocionaría y que la tenían en sus carteras, produciéndose la clásica estafa de este tipo. ¿Por qué digo esto? Y esto es muy importante. El 80% de las unidades que se vendieron en ese momento estaba concentrado en 4 monederos solo. Es decir, aquí hay 4 monederos que hicieron el agosto. En este caso lo hicieron en pleno mes de febrero y se forraron a costa de los incautos, unos incautos que fueron llevados al casino por su presidente, pues si queremos emplear las propias palabras de Milei, que no es la primera vez que se ve envuelto en un escándalo de este tipo. Es decir, él ya tiene experiencia, hay jardines donde no puedes entrar. Es decir, cuando él en 2021 y en 2022, cuando era diputado, promociona la empresa CoinX, que esto pues también ha generado mucho debate posterior, cuando se descubrió que era un fraude y cuyos directivos acabaron en la cárcel. De hecho, hace pocas semanas, a finales de enero, uno de estos directivos, que todavía no lo habían trincado, que había recibido el apoyo de Milei, fue detenido con armas, 2 kilos de cocaína y mucho dinero en efectivo. Es decir, esta gente es bastante poco recomendable. En este caso, la relación de Milei con la empresa emisora de Libra es estrecha también, incluso más que con CoinX, porque aquí el presidente de la firma, esa KIP Protocol, ha sido socio de Milei y de algunas amistades peligrosas compartidas en otra sociedad que se encargaba de impartir seminarios, una especie de cursos de formación en los cuales pues Milei aparecía como capacitado, una academia de trading en la que el ahora presidente argentino aparecía al menos como instructor, ¿no? Claro, todo esto ya sería suficiente para abrir una investigación judicial que pudiera determinar la responsabilidad de Milei y de algunas personas de su gabinete. Y luego tampoco podemos obviar que en el año 2019, antes de que Milei se pusiera a recomendar estas inversiones cripto, él mismo publica en sus redes sociales también un mensaje en el que admitía ser un absoluto ignorante, esas fueron las palabras que empleó él, sobre estas nuevas finanzas, diciendo que además esto era territorio creado para estafar a las personas con poco conocimiento de economía y que por eso él no quería saber nada de criptodivisas. Un mensaje que muestra hasta qué punto pues todo lo que está haciendo ya como presidente está rodeado de sombras y completamente fuera de lugar. Él mismo está preocupado.
él mismo la noche de autos se pone en contacto con un equipo de abogados para determinar hasta qué punto podría haber cometido un delito. Es decir, él es consciente de ello. Y aunque no fuera así, aunque se tratara de un simple error por desconocimiento, porque se calentó, por el tipo de personalidad que tiene él también, ¿no? Que considera que es una especie de salvador y considera también el mundo cripto como un terreno de salvación. Yo creo que es un error. Es decir, hay que separar criptodivisas de Bitcoin. Bitcoin es una cosa, las criptodivisas son otra, completamente distinta, aunque haya gente que quiera meterlo en el mismo saco. Y aunque eso fuera así, pues la cosa sigue siendo grave, porque aunque a veces parezca olvidarse de ello, es que es el presidente de Argentina, es que es el representante político institucional. Y por lo tanto no puedes ir por ahí recomendando los negocios de nadie, especialmente si son los negocios de tus amiguetes que van a pegar el pelotazo y si pueden ser constitutivos de delito de estafa. Que eso veremos también si lo determinan los tribunales, ojo, porque al final ellos están vendiendo un activo y luego si es que ese activo luego pues valga más o valga menos en función del dólar o en función del peso, bueno, pues ya es otra cosa. Al final, pues a lo mejor no hay delito ninguno, pero desde luego que debería mantenerse alejado de todo esto, ¿no? Ya sabemos cómo es Milei, sabemos que no lo va a hacer y desde luego que hasta ahora no ha aprendido de los errores. Veremos si en el futuro pues sigue por esta deriva o por lo menos saca algo en claro, ¿no?, de este escándalo. Esta noche aseguró el presidente de Argentina, Javier Milei, que el escándalo de la promoción del criptoactivo que hizo el viernes pasado no daña su credibilidad, que la suya está basada en cumplir objetivos como bajar la inflación, mejorar la seguridad. Pero sí reconoció que una de las lecciones de este episodio, por el cual la oposición pide juicio político, es que tiene que levantar filtros, dijo, que no puede permitir que todo el mundo acceda a él tan fácilmente. Pero lo interesante sí es que el presidente habló de una herramienta que le pareció interesante para financiar emprendedores cuando estaba explicando, porque dijo no hay mercado de capitales. Pero también en la misma entrevista el presidente Milei dice que quienes participaron en la compra de ese criptoactivo pues tenían que ser hiper especializados. Vamos ya con nuestra compañera Cecilia Domínguez con más detalles, un poco confusos realmente, Cecilia, a menos que tú nos lo expliques mejor o si queda la confusión. Buenas noches. Hola Gabriela, ¿qué tal? Desde Buenos Aires te saludo. La pregunta que muchos ciudadanos argentinos, la oposición incluso también, y hasta gente en todo el mundo es ¿qué ocurrió en Argentina? Claro, porque tomó dimensiones que hasta sorprendieron al mismo gobierno del presidente Javier Milei. Esta historia empieza el viernes a la tarde con una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X. Allí él promocionaba un proyecto de la criptomoneda de nombre Libra, poco conocida. Ese proyecto él lo calificaba de proyecto privado para, de alguna manera, incentivar el crecimiento de la economía argentina. Así se presentó este posteo en X. Ese posteo estuvo alrededor de 3 horas allí. ¿Qué pasó con la criptomoneda en esas 3 horas? Esta criptomoneda tuvo un comportamiento. Al principio subir en cuanto a su valor, pero inmediatamente después, en ese lapso de 3 horas, se desplomó prácticamente a cero. Y eso provocó la pérdida de dinero de muchos de los inversores que habían confiado en esa criptomoneda que estaba promocionando el presidente. Después de esto que pasó, el presidente Javier Milei decidió borrar ese mensaje diciendo que no estaba interiorizado en el proyecto, en los detalles de este proyecto. Por supuesto, a partir de esto empezaron las investigaciones. Primero, de la Oficina Anticorrupción, que es una oficina que depende del Poder Ejecutivo, pero también de la Justicia Federal, porque hoy en la mañana se determinó que la jueza María Servini, del Juzgado Federal 1 de Argentina, va a ser la encargada de investigar las más de 100 denuncias que recibió el presidente Javier Milei en la justicia, pero además también de parte de la oposición hubo pedidos de juicio político en contra del presidente Milei por acusarlo de estafa, de asociación ilícita y de fraude. Pero si te parece, vamos a compartir algunas de las declaraciones que hacía Milei en una entrevista en la que rompió el silencio después de las publicaciones del viernes pasado y en las que trató de explicar de qué se trataba este proyecto. Porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave,
todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, el presidente Javier Milei fue claro, trató de aclarar que él difundió este proyecto de la criptomoneda Libra y no lo promovió a través de sus redes sociales, pero se trató de un error, fue involuntario. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía el presidente ante esta pregunta. ¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender, parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto es que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Pues sí, efectivamente queda de todas maneras, Cecilia, no sé si tienes la misma impresión que yo, esta duda cuando habla de un instrumento para que haga crecer a la Argentina, pero al mismo tiempo habla de personas súper especializadas y al mismo tiempo habla de participantes que son en su mayoría de Estados Unidos y China. Creo que ahí hay varias aclaratorias que serían pertinentes para tener esa historia, digamos que más clara en relación con esa intención. Pero como dices, se empieza la investigación. Cecilia, yo te agradezco este reporte. Cecilia Domínguez está en Buenos Aires. Buenas noches. Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La bolsa argentina cerró este lunes con una caída del 6% tras la polémica desatada por la promoción de la criptomoneda Libra por parte del presidente Javier Milei. Milei enfrenta ahora su primera denuncia penal en Argentina, acusado de delitos como asociación ilícita, estafas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, fue parte de una mega estafa que afectó a más de 40.000 personas. A esta denuncia se suma otra, pero frente a la justicia estadounidense. Un duro golpe para Javier Milei, el presidente argentino que venía celebrando éxito tras éxito en el reajuste macroeconómico del país. Ahora su imagen se ve empañada por un escándalo de gran magnitud en torno a la criptomoneda Libra, la cual promocionó desde su cuenta en la red social X y que, según expertos, forma parte de un ecosistema de activos digitales diseñados para generar enormes ganancias para sus creadores, aprovechando la imagen de figuras públicas y la confianza de sus seguidores. Ante la falta de regulación, este tipo de iniciativas presentan más similitudes con un esquema Ponzi conocido también como una estafa piramidal que con un activo financiero legítimo. Ahora el presidente enfrenta múltiples denuncias por esta presunta estafa que habría provocado pérdidas millonarias, afectando a más de 40.000 personas. Las llamadas monedas meme o monedas basura carecen de respaldo económico real y suelen aprovecharse del entusiasmo popular generado por figuras influyentes. Este fue el caso de Libra, que Milei promocionó como un emprendimiento privado para luego eliminar toda referencia en sus redes sociales en medio de crecientes sospechas de fraude. Un documento judicial señala al mandatario como una pieza clave en la operación fraudulenta junto a sus empresarios del sector cripto, desarrolladores de la moneda digital y miembros de su círculo cercano.
La investigación sostiene que Milei impulsó activamente la inversión en Libra, inflando artificialmente su valor antes de un colapso que dejó millonarias ganancias para los primeros inversores, mientras miles de personas sufrían enormes pérdidas. Una mega estafa cripto. Así llaman en Argentina al escándalo desatado tras este post publicado por Javier Milei en la red social X, que ha desatado una crisis en su gobierno. El presidente argentino promocionó una nueva criptomoneda llamada Libra, asegurando que incentivaría la economía argentina. El valor de la criptomoneda comenzó a aumentar exponencialmente, pero al poco tiempo un pequeño grupo de inversores retiró su dinero y el precio de Libra se derrumbó. Aunque Milei decidió borrar su publicación en X y afirmó no conocer los pormenores del proyecto, miles de personas ya habían resultado afectadas, sufriendo pérdidas millonarias. Ante esto, el mandatario argentino negó su responsabilidad. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. En este video te contamos 3 claves sobre este escándalo por el que piden un juicio político contra Milei. Uno de los principales impulsores del lanzamiento de la criptomoneda Libra es el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de la compañía Kelsen Ventures. Este empresario ya se había reunido con Milei en la Casa Rosada el 30 de enero. Según dijo el propio presidente, el objetivo de aquella reunión era acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de la Argentina una potencia tecnológica mundial. Pero la aparición clave de Hayden Mark Davis fue el pasado domingo, cuando subió un comunicado y un video a sus redes sociales diciendo que es un asesor de Milei y que está trabajando con su equipo en proyectos de tokenización de activos en Argentina. Tras el fracaso de la nueva criptomoneda, Davis reconoció que su proyecto no salió como estaba planeado, pero negó que se tratara de una estafa a través de una maniobra conocida en inglés como rug pulling. Este tipo de maniobra consiste en crear una criptomoneda, darle un valor a través de inversores y promotores, solo para luego abandonar repentinamente el proyecto, llevándose consigo todos los fondos invertidos por los usuarios. Eso sí, Davis aseguró que en realidad el patrocinador principal de la criptomoneda Libra es el emprendedor tecnológico de Singapur, Julian Pei, quien es fundador de la empresa Keep Protocol y también se reunió con Milei en octubre de 2024. Aunque este segundo empresario responsabiliza a Kelsen Ventures, la empresa de Davis, del fracaso de la nueva criptomoneda. Por el momento, Davis aseguró que reinvertirá unos $100 millones de fondos en Libra para volver a darle liquidez y llamó a todas las plataformas de cripto que ofrecieron este token a hacer lo mismo. Y también responsabilizó a Milei por restar credibilidad al proyecto al retirarle su apoyo. El escándalo ha movilizado a la oposición en Argentina. Por ejemplo, la coalición peronista kirchnerista Unión por la Patria y el socialismo impulsaron un juicio político contra el presidente Milei por su presunta participación en lo que llaman una megaestafa. La medida, que primero deberá ser analizada en comisión, requerirá la aprobación de 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados para avanzar. Se ha generado una estafa de enorme escala que tiene justamente en Javier Milei a uno de sus partícipes necesarios. Además, se presentaron varias denuncias judiciales, entre ellas una penal en la que el presidente de Argentina figura como integrante de una asociación ilícita que estafó, según la denuncia, a más de 40.000 personas con pérdidas de hasta $4.000 millones. También hay otras denuncias contra el presidente por los presuntos delitos de estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de la ley de ética pública. ¿Y cómo respondió el gobierno? Bueno, el presidente de Argentina, Javier Milei, eludió este lunes su responsabilidad sobre una presunta estafa. Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. Alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? A mí, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Ahora, es cierto, por querer darle una mano a esos argentinos me comí un cachetazo. Ahora, ¿perdió el Estado? Acá, nada. Y además, el gobierno tomó 2 medidas. Por un lado, le dio intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción para que investigue si hubo conducta inapropiada. También anunció la creación de una unidad de tareas de investigación para analizar el caso. Una unidad bajo la presidencia de la Nación que está a cargo de su hermana y brazo derecho, Karina Milei.
Pero esta no es la primera vez que Javier Milei se muestra a favor de las criptomonedas. Ya en otras ocasiones ha apoyado a las nuevas monedas digitales y también terminó envuelto en un escándalo. En febrero de 2022, cuando aún era diputado nacional, elogió en sus redes a la criptomoneda de la empresa de videojuegos Vulcano, un emprendimiento de Mauricio Novelli, quien está también asociado a Libra. Pero semanas después del mensaje de Milei, la criptomoneda también se desplomó. Hizo lo mismo con CoinEx, una plataforma de inversión que terminaría siendo denunciada como una posible estafa piramidal. En un post en Instagram escribió: desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a CoinEx World de parte mía, así los asesoran con lo mejor. Luego, el ahora presidente, entonces diputado, admitió que había cobrado por hacer esta promoción y cuando le preguntaron sobre las personas perjudicadas, Milei respondió que no se trató de una estafa y que lo suyo era solo una opinión. Y para hablar de este tema tengo el gusto de platicar con Emiliano Gullo, periodista argentino que está cubriendo esto que está sucediendo. Emiliano, un gusto tenerte aquí para platicar contigo. Dime, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la reacción en Argentina? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita y qué se dice sobre esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo un excelente negocio para proponerles. Es una moneda que nuestro presidente acaba de lanzar, así que cualquiera que esté viendo puede hacer un fraude, más que nada. Eso fue básicamente, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Fue un fraude promocionado por el presidente, por un presidente que está más fuera de las casillas que nunca. Es un tipo que hace mucho tiempo se le está diciendo está controlado. Bueno, está más descontrolado que nunca. Lo que hizo fue promocionar una moneda cripto, ¿no? Ustedes saben que las monedas cripto no tienen mucho anclaje legal en el mundo. Claro. Y lo llamativo fue que el viernes, a todo esto día de los enamorados, ¿no? Sí. El viernes a las 7 de la tarde puntual publicó un tweet y un posteo en Instagram promocionando esta empresa y arengando, ¿no? Empujando a toda la comunidad cripto, que es básicamente su propia comunidad. Son los suyos. Sí, son su propia gente. No solamente los votan, mucha gente lo votó, la mayoría en Argentina. Y es la gente que lo respalda. Claro, es su familia en un punto. Y les dijo, vayan por esta moneda que van a hacer muchos negocios. Y 4 horas después, los responsables de la empresa retiraron sus fondos, haciéndose se calcula 87, 90 millones de dólares en apenas 4 horas, y Milei sacó el posteo y simplemente dijo que se había equivocado y ya. Y quedaron a la deriva un montón de gente, no solamente acá en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Porque qué mayor respaldo que le dé un presidente. Yo quería aprovechar para preguntarte que hay muchas teorías de esto, de si fue culpable o no, que si se hizo con dolo o no, pero se publicaba que los primeros trades, como se dice en el mundo de la criptomoneda, de esta criptomoneda ocurrieron en el mismo segundo que lo anunció el presidente, lo que ya nos habla de algo que claramente estuvo muy pactado con el presidente y una salida, un anuncio del que formó parte el presidente Milei. ¿O qué es lo que se dice sobre cuál es su responsabilidad en todo esto? Bueno, claramente él lo que dejó trascender en un principio a través de sus ministros y ahora a través de una entrevista exclusiva que le dio el periodista Jonathan Viale más temprano en Argentina, que saldrá esta noche, básicamente que él no tiene responsabilidad porque simplemente promocionó un negocio y no sabía que era un fraude. Como vos bien decís, llama mucho la atención porque a las 19:00 él publicó ese tuit y ese posteo, y a esa misma hora y ese mismo minuto empezaron a comprar, ¿no? la moneda, esta moneda Libra, empezaron a comprar, obviamente, gente que tiene información, lo que se llama insider, ¿no? Gente que desde adentro del propio proyecto, gente que va a poner miles, cientos de miles de dólares en minutos. Entonces, ahora que están dando vueltas un montón de denuncias, se calcula entre 150 y 200 denuncias penales con apenas 24 horas hábiles. Esto va a seguir, se va a pedir juicio político desde la oposición, seguramente.
Ya hay denuncias radicadas en el Foro Federal a cargo de la jueza Servini, y también hay denuncias en Estados Unidos, en la SEC, ¿no? en la Comisión de Valores, ¿no? La Security Exchange Commission, e incluso en el FBI en Estados Unidos, porque también hay personas damnificadas en ese país, con lo cual es un panorama que aparece muy complejo incluso desde lo legal para Milei. Para cerrar, Emiliano, te preguntaría que el presidente dijo en esta entrevista: cuando me metí en política no sabía que había muchas más reglas de las que me imaginé, ¿no? ¿Esto que pasó, tú piensas que es el reflejo de un presidente improvisado? ¿O piensas que precisamente se hace no sabía nada? ¿Cuál sería tu conclusión de todo esto? Digamos, más allá de lo que ya sabemos que son los hechos y que es un escándalo a nivel mundial por ser un fraude tal cual lo es. Yo creo que yo manejo un par de hipótesis. La primera, que es la más terrible, si se concreta, es que estamos en un momento de la Argentina, y me animaría a decir de gran parte del mundo, que me hace acordar a la serie The Boys, cuando, no sé si viste, cuando Homelander mata a un tipo enfrente de las cámaras y pone cara de, uy, la cagué, ¿no? El tipo quería crecer en política y dice, me equivoqué, todos se callan, y uno le empieza a aplaudir y todos le aplauden, y Homelander pone cara de, está bueno esto, lo que está haciendo, matar gente en vivo, garpa, ¿no? O sea, paga para bien. Parece que en un punto Milei también hace eso, ¿no? Yo soy un vivo que los puedo cagar a todos y aún así seguir manteniendo el 40% de aprobación. ¿Crees que disminuya su aprobación después de esto? No creo, por el momento no creo. Okay. Creo que también es muy de nicho. Calculá que a Milei no solamente lo votaron los traders y la clase media, sino un gran porcentaje de las clases populares que no tienen nada que ver con los cripto, que lo votan por la bronca que tenían contra otros gobiernos y contra un poco la historia reciente argentina de inflación y empleo volátil, digamos. Emiliano, pues muchas gracias por acompañarnos y por darnos un poco de luz sobre lo que está pasando en Argentina. Insisto, mucha gente dirá cuál es nuestra obsesión con hablar de Milei, porque es verdad que hablamos mucho de él, pero porque tiene una repercusión directa con México y sobre todo en ese momento con el mundo entero. Entonces creo que es importante hablar de este tema. Es un país difícil de entender, Argentina sin duda, y mucho más difícil de entender cómo es que tienen ese presidente, lo diría yo de manera personal. Así que bueno, muchas gracias y ojalá tenerte en este espacio próximamente. A gente segue por aqui agora, Patrícia, falando do presidente da Argentina, que pode se tornar alvo de investigações no Congresso, isso por causa do apoio a uma criptomoeda, né? É um assunto polêmico por lá, de repente a criação de uma criptomoeda, governo envolvido, por isso tão polêmico, né? O Lucas Balatti está acompanhando, né, o zoom sobre esse assunto, direto da Sala Digital, essa parceria Band-Google, e agora traz as informações ao vivo pra gente aqui na tela do Manhã Band News. E aí, Lucas, explica para quem nos acompanha toda essa polêmica lá com Javier Milei e a população da Argentina. Bom dia para você, Patrícia, para a Regina, para todo mundo que acompanha a Band News TV. Olha, um grande escândalo começa a estourar na Argentina envolvendo exatamente o nome do presidente Javier Milei. Na sexta-feira, ele promoveu nas suas redes sociais uma criptomoeda chamada Libra, com um discurso de que essa unidade de valor digital incentivaria o crescimento da economia argentina. Essa publicação ficou fixada no topo do seu perfil por cerca de 5 horas no X, que é o antigo Twitter, né, antes de ser apagada. E a promoção que ele fez com que o valor dessa moeda saltasse de uma fração minúscula de $0,01 para cerca de $5. E naquele momento, os detentores originais do ativo venderam ele rapidamente, fazendo com que o valor despencasse. Só para a gente ter uma ideia aqui, se eles tivessem $10 mil da moeda quando ela começou a ser negociada, eles podem ter lucrado cerca de $5 milhões no seu ápice assim, rapidinho, tá? E a suspeita, então, é de um esquema fraudulento que é conhecido como rug pull, ou puxada de tapete no nosso
nosso bom português, que é quando os desenvolvedores de um criptoativo atraem investidores para poder aumentar o valor dessa moeda e depois eles se desfazem rapidamente desse capital. Então, cerca de 80% dos ativos da criptomoeda Libra estavam na mão de poucas pessoas que venderam aí com um lucro gigantesco. A oposição do Milei agora acusa ele de fraude e possível esquema de pirâmide. Ele apagou a publicação, como eu falei, né? E depois se manifestou, disse que desconhecia os detalhes do projeto, que era um projeto privado, afirmou que não tinha nenhuma relação com essa moeda e o seu governo abriu uma investigação interna. Aliás, os parlamentares também devem apresentar um pedido de impeachment contra o Milei, né? O fato é de que o nome do presidente argentino atingiu o maior interesse de buscas no Google, não só na Argentina, mas no mundo todo, em quase um ano, um período que a gente analisou aqui na Sala Digital. E entre as perguntas que a gente separou, tem dúvidas sobre o desempenho econômico dos hermanos, ou se ele deveria ou não ser retirado do seu cargo. Então essa é uma história que vai repercutir por muito tempo ainda, está só começando e com certeza vai chamar a atenção do Brasil, da Argentina, do mundo todo, com muitas pesquisas, viu, gente? Com certeza, viu, Lucas? Acho que é só o início de todas essas pesquisas, o início de toda essa polêmica, que, claro, a gente vai seguir de olho por aqui e contamos com você também para seguir nos atualizando. Obrigada, Lucas. Valeu, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada.